Hay cifras que parecen escandalosas, pero que ya no nos sorprenden, como que más de 700.000 niños viven en situación de pobreza según la última encuesta CACEN, o que los hogares más vulnerables de Chile deberán pasar al menos 6 generaciones para salir de la pobreza. Es una condena determinada por diversos factores a nacer y crecer en pobreza. Para abordar este tema, en Base Pública reunimos a las organizaciones que conforman la Alianza para la Erradicación de la Pobreza Infantil y que publicaron una completa y exhaustiva investigación titulada Nacer y crecer en pobreza y vulnerabilidad. Estaremos con Paula Pacheco de UNICEF, con Esther Valenzuela del Centro Iberoamericano de Derechos del Niño, con Javiera Vázquez del Núcleo Milenio de la Universidad Católica, con Felipe Expósito del Hogar de Cristo y con Arturo Celedón de la Fundación Colunga. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Están condenados los niños, niñas y adolescentes a vivir en pobreza en Chile? Si bien la pobreza que viven los niños y niñas en Chile es de larga data, llevamos muchos años viviendo esta situación, todos lo sabemos y no hemos sido capaces de transformarlo, esa es una situación que vivimos producto de nuestro modo de organizarnos como sociedad, un modo que invisibiliza el sufrimiento de niños y niñas, que abandona a las familias, las deja solas en las labores de crianza y que no ha sido capaz de articular un sistema de cuidado integral, coherente y robusto. El sufrimiento de los niños y niñas tiene que ver con el modo como nos organizamos. No es una condena natural y por lo mismo puede ser transformada y modificada si como sociedad tomamos la convicción de que podemos hacerlo distinto y nos comprometemos todos juntos en trabajar por modificar las variables y factores de exclusión que están hoy incidiendo en la vida de niños, niñas y adolescentes. Sí, de hecho, yo creo que es importante mencionar que la pobreza es una grave vulneración de derechos y por eso mismo los niños no están condenados a aquello. El Estado de Chile, al firmar la Convención sobre los Derechos del Niño, se compromete y tiene la obligación de proteger a todos los niños, niñas y adolescentes del país. Entonces, creo que es importante reforzar que los niños no están condenados a eso y es el rol del Estado de entregar las garantías para que esas vulneraciones no sucedan. Algo que evidenciamos en la investigación es que la pobreza es multidimensional. Sus variables están interrelacionadas y afectan de manera simultánea. Entonces es muy difícil poder dividir cómo afecta la educación, la salud, porque están íntimamente relacionados. Una mala alimentación tiene efecto en la salud y eso tiene efecto en la educación. Por lo tanto, nosotros vemos que es un problema de tal magnitud que se requiere una solución de esa magnitud, que tiene que ser también sistémica e interrelacionada. La situación que hoy día viven los niños, niñas y adolescentes y sus familias de pobreza, vulnerabilidad y desigualdad es una situación que se ha visto fuertemente agravada y agudizada por la pandemia. Entonces la situación que hoy día enfrenta Chile es aún más grave de la que ya veníamos reportando hace varios años, que era sin duda muy preocupante. Y en ese sentido, el llamado de alerta de que de una vez se ponga la prioridad en los niños, niñas y adolescentes del país, ese es un llamado de alerta que como alianza hemos querido reforzar a través de este estudio y que creemos que no hay tiempo que perder. La evidencia es contundente respecto de, por una parte, lo desproporcionado que afecta la pobreza y vulnerabilidad a los niños, niñas y adolescentes. Por otro lado, también es sumamente contundente y el estudio así lo demuestra, como mencionaba acá Felipe, el impacto dañino y duradero que tiene el nacer y crecer en pobreza y vulnerabilidad. Entonces no hay tiempo que perder y el momento de tomar decisiones de gran magnitud en este sentido es ahora y por ello que nosotros y también como alianza estamos muy convencidos de la importancia de que Chile cuente con una ley de garantía de protección que establezca y consolide un sistema de protección integral de la infancia. Efectivamente no basta con que los derechos estén declarados, ¿ya? Es preciso que se cuente con garantías, es preciso que se cuenten con medidas que aseguren que efectivamente esos derechos van a poder ser ejercidos, que precisamente esos derechos van a poder ser gozados y que va a haber una real protección de niños, niñas y adolescentes. Y en ese sentido, la ley de garantía entrega eso. Entrega la posibilidad de un marco regulatorio, entrega la posibilidad de que existan mecanismos que se puedan activar para exigir estos derechos, el ejercicio de estos derechos, y lo que tenemos hoy día es no tener ley de garantía. Y yo creo que eso refleja un poco lo que somos como sociedad.
refleja el hecho que no esté la ley de garantía, refleja que la mezquindad de las ideas, refleja el hecho de que la infancia no ha sido prioritaria, ¿ya? No ha estado primero, ¿ya? Esto ha sido simplemente un eslogan y que finalmente llevamos 5 o 6 años discutiendo una ley de garantía y no ha visto la luz. Refleja además, en el fondo, que no hay ánimo ni voluntad de poner término a lo que Felipe mencionaba con el tema de la segregación, las barreras estructurales. O sea, mientras existan estas barreras estructurales, es muy difícil, ¿ya?, que podemos dar una solución a un tema que, también como señalaba Paula, vulnera derechos. La pobreza es vulneratoria de derechos. Entonces es importante tener claro que, por supuesto, la ley de garantías no es todo. Lo que requerimos es un sistema de garantías en que tanto instituciones, programas, leyes, etcétera, en el fondo se enfoquen en la protección integral, pero la ley sin duda es importante. Esas garantías, como nosotros evidenciamos en la publicación, están lejos de cumplirse y se agravan las implicancias de no cumplirse en estas poblaciones. Por ejemplo, hablamos de brechas en términos generales en lo que refiere al alcance, a la existencia y a la calidad de estas políticas públicas y servicios y programas que brinda el Estado. Entonces, por ejemplo, en términos de cobertura, tenemos que gran parte de los niños, por ejemplo, que requieren de inclusión socioeducativa, en este sentido niños migrantes, pero también niños con discapacidades intelectuales, físicas, que viven en situación de discapacidad, no cuentan con cupos, por ejemplo, para tener servicios adecuados para el desarrollo cognitivo, para la estimulación que requieren. Por ejemplo, en términos de focalización, tenemos buenos programas, pero son tan focalizados porque existen los recursos que se destinan son pocos, que terminamos interviniendo bien quizás a un par de niños, pero existe una gran cantidad que no alcanzan esos cupos. Por ejemplo, también en términos de la coordinación intersectorial, vemos que los niños que, por ejemplo, enfrentan vulnerabilidades territoriales no son atendidos en términos de todos los factores de riesgo que enfrentan. Factores de riesgo que van más allá de, por ejemplo, no poder llegar al colegio, factores de riesgo que tienen que ver también con las situaciones en su casa, con las situaciones de salud también que puedan enfrentar. Aquí no basta, esto no es una solución que haya que generar un programa, no hay una bala de plata que vaya a resolver la vida, las dificultades que están enfrentando los niños y niñas en Chile. Desde ahí nosotros, bueno, hicimos una revisión de evidencia, estuvimos viendo qué ha funcionado en los otros países y nos damos cuenta que lo esencial para que un niño y niña pueda crecer es contar con un piso de seguridad de que va a contar con aquellas cosas que requiere para su desarrollo pleno e integral, para poder desplegar todas sus capacidades. A ese piso le hemos llamado un piso de protección social sensible a las necesidades de la infancia. Eso implica asegurar el acceso a aquellas cosas que son básicas para que un niño o niña pueda crecer. Salud, acceso a educación, tener una vivienda digna donde no viva hacinado, donde tenga acceso a servicios básicos, tener acceso a que su familia también pueda tener un ingreso garantizado y un trabajo digno que deje espacio y disponibilidad afectiva y de tiempo para que ese papá, esa mamá o como cual sea el núcleo familiar en que él o ella viva pueda ejercitar las labores de crianza. También exige un Estado que se coordine para trabajar de forma integral con las necesidades. Exige un sistema de medición de pobreza, exigen sistemas de monitoreo, de coordinación intersectorial y significa en ese sentido hacer una transformación de la manera como estamos viendo a los niños y niñas, no como sujetos aislados y no como dimensiones aisladas, no como el tema salud, el tema educación apartado, sino trabajarlas integralmente como es la experiencia humana, como son los caminos de desarrollo de cualquier niño o niña. Ese es un tremendo desafío y creemos ahí que como sociedad todos tenemos que ponernos y comprometernos con ese esfuerzo y sacrificio. Para tener una política integral que esté de acuerdo a las necesidades y al bien superior del niño, necesitamos un diagnóstico claro. Ya tenemos esta herramienta como la pobreza por ingreso, la pobreza multidimensional, pero necesitamos tener herramientas más específicas para ciertos factores, ciertas dimensiones que son críticas para la infancia y su desarrollo. Por lo tanto, necesitamos tener mediciones de pobreza infantil particulares y también sistemas de monitoreo y de evaluación para los programas sociales que tengan que trabajar esa situación. De esa manera podemos tener políticas que estén basadas en evidencia, finalmente. En términos concretos, por ejemplo, como para que también, más allá de que, claro,
mejorar también los programas y fortalecerlos, pero por ejemplo en términos concretos hay un enfoque preventivo que en la política pública hoy en Chile no existe. No existe no porque quizá en el diseño de la política no esté, sino porque, por ejemplo, la falta de cupo, la insuficiencia de recursos, por ejemplo, en el sistema de salud, hace que ese enfoque preventivo en que yo voy, aún con el niño saludable, por así decirlo, voy al hospital o al consultorio y no tengo un cupo para ver, entonces eso pasan años y años, y ese riesgo que era pequeñito en un cierto momento, por ejemplo, las discapacidades mentales, la salud mental, luego se transforma muchas veces en discapacidades mentales, por ejemplo, enfermedades mentales graves, como por ejemplo la esquizofrenia. Esos pequeños lapsus que nosotros podemos tener de enfoque, de atenciones preventivas, en donde podemos más o menos pesquisar cómo va la salud mental del niño, no existen. Entonces después nos enfrentamos a graves situaciones por ejemplo, de discapacidad mental o, por ejemplo, de rezago en el desarrollo cognitivo o la estimulación temprana que debiesen haber tenido. Y eso al final, por ejemplo, también en políticas de cuidado y educación, el no tener la cantidad de cupos adecuados para la educación no solamente repercute en que el niño no pueda ser cuidado, repercute también en que, por ejemplo, esa mamá no puede salir a trabajar y tiene que optar por trabajos informales, y eso repercute en que no puede, por ejemplo, optar a beneficios, por ejemplo, de asistencia social porque no cotiza o un seguro de cesantía. Entonces vemos que esta piso de protección social sí se traduce en pequeñas, o sea, en políticas específicas, pero que están coordinadas y que atienden a todos los factores de riesgo que vive el niño que nace y crece en pobreza y vulnerabilidad. Efectivamente, este estudio, una parte bastante rica del estudio mismo, tiene que ver con los talleres que llevamos a cabo con distintos actores de la sociedad civil y también con niños, niñas y adolescentes, para que ellos mismos fueran quienes nos dieran testimonio y pudiésemos conversar sobre estas problemáticas de lo que significa nacer y crecer en pobreza y vulnerabilidad. Y eso tiene que ver con el enfoque de derechos y con el enfoque justamente de cambiar este paradigma, de entender al niño como esta visión tutelar del niño y la niña, sino más bien como el niño y la niña como un sujeto de derecho, titular de derecho, y eso quiere decir que son titulares de una serie de derechos, uno de ellos el derecho de ser oídos. Entonces creo que el estudio también es consistente en eso, y la riqueza de lo que pudimos recoger de estas interacciones, de estas experiencias, habla mucho de este nuevo enfoque que queremos dar a la infancia, a la niñez y adolescencia, donde efectivamente se cumpla con esta titularidad, que se garantice la titularidad de derechos que tienen niños, niñas y adolescentes. A ver, lo primero es decir que nosotros siempre nos representamos construir este estudio con la voz de los niños, niñas y adolescentes. O sea, no podíamos no escucharlo, y sobre todo aquellos que vivían en situación de pobreza. Lo segundo es que efectivamente la participación es un derecho, por lo tanto, en el fondo no era de mucha elección el hecho si lo escuchábamos o no, sino que obviamente tenían que estar presentes. Y lo otro es que me tocó participar en 2 de los talleres en que los niños, niñas y adolescentes expresaron su opinión, sus sugerencias, sus recomendaciones, y fue súper potente. Yo creo que como sociedad debiéramos escucharlos más porque tienen mucho que decir. Además de lo que digo y refuerzo que es un derecho, la participación es uno de los 4 principios fundamentales de la Convención, pero las cosas que salieron en ese taller fueron bien impresionantes. Por ejemplo, cómo relevaban la educación como una posibilidad de salida de la pobreza, ¿ya? Cómo en el fondo entendían que todas las políticas se construían un poco a espaldas de lo que es la infancia y la adolescencia, y sin entender bien en el fondo como el fenómeno en sí. Por lo tanto, el aporte que hicieron, además de sus testimonios de vida, fueron absolutamente trascendentales y esenciales para el trabajo que hicimos. Este estudio es un primer insumo que se puede poner sobre la mesa, que permite enriquecer la discusión, que permite tomar perspectiva y poder mirar desde un lugar distinto, pero si es un estudio que se queda en los escritorios ahí de los especialistas, no sirve. Esto tiene que ser un estudio que
que remueva, que emocione, que movilice transformaciones, y por lo tanto un primer paso de esta alianza es ayudar a que estos insights, todas estas cosas que hemos aprendido, conversando con los jóvenes, revisando la evidencia, mirando con dolor aquellas cosas en que hemos fallado, se transforman en movilizadores de cambio, y que logremos desde ahí ir empujando políticas públicas distintas, con enfoque de derecho, con enfoque de género, interseccionales, con capacidad de verdad de impactar en aquellas áreas de vulneración de la infancia hoy en Chile. Bueno, aquí los compañeros de la Alianza han comentado que se requieren acciones de todos los sectores de la sociedad, en particular de los grupos que representamos cada uno, pero también requiere que la ciudadanía se haga consciente de que es necesario un piso de protección social para la infancia. No solamente porque la infancia es después el futuro, sino también porque requiere que nos demos cuenta de que necesitamos contar con bases, estructuras, condiciones mínimas para desarrollar nuestras máximas potenciales y capacidades. El estudio deja en evidencia que no disponer de esas bases, de esas condiciones básicas, no solamente repercute en el puntaje, en menor o menor puntaje CIMSE, repercute desde cómo me relaciono, por ejemplo, con un estudio, hasta qué oportunidades tengo, por ejemplo, de mi transporte, de la capacidad de oportunidades laborales, oportunidades también de desarrollo, de creatividad, etc. Necesitamos una protección social también para desarrollarnos con todos nuestros potenciales como seres humanos en el país. Tenemos una serie de fundamentos, argumentos y propuestas que creemos que tenemos que movilizar. Tenemos que posicionar también y buscar cambios de mirada, que es fundamental para hacer cambios importantes. Por ejemplo, cambiar esta perspectiva que existe en Chile de que el peso de la crianza sea individual, es decir, de la familia, toda la responsabilidad de la familia, y no es así, especialmente con las familias que viven en situación de vulnerabilidad y pobreza. Necesitamos una mirada que la crianza es algo social y colectivo, que se requiere apoyos y pisos que permitan las condiciones materiales mínimas para poder criar bien. Necesitamos cambiar la mirada sectorial a una intersectorial, tener una mirada territorial de cómo diferentes servicios, pero también organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, pueden actuar en conjunto en un territorio, y de esa manera, con ese cambio de mirada, es posible ya pensar en soluciones integrales y a largo plazo que permitan la inclusión y trayectoria de desarrollo de todos los niños, niñas y adolescentes en Chile. Ahora, yo creo que el diagnóstico está. Yo creo que lo que no tenemos que hacer es seguir diagnosticando, en el fondo, porque eso ya está. Y lo que tenemos que hacer, y así veo en el fondo el trabajo de esta alianza, es incidir. Seguir incidiendo. Me parece súper bien lo que dice Felipe respecto a este cambio de mirada. Yo a eso solamente agregaría el tema de que es importante que se entienda que ser pobre no es una elección, que salir de la pobreza tampoco es una elección si es que no corregimos las barreras estructurales. Yo, creo que el estudio completo remece y los datos de todas las áreas donde uno mira son realmente dramáticos. Y creo que lo que más me remeció o nos remece desde UNICEF es entender justamente la cantidad de tiempo que lleva el país pensando y viendo esta situación en que viven niños, niñas y adolescentes, y aún no tenemos un sistema de garantías, un sistema de protección integral de la niñez que permita dar esta primera garantía de derechos, que además es un compromiso que adquiere Chile al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño. La erradicación de la pobreza infantil es urgente e impostergable. Es fundamental poder concretar las recomendaciones y medidas que se describen en este documento, logrado gracias al esfuerzo colaborativo de la sociedad civil y que nos da una hoja de ruta para que no tengamos que esperar 6 generaciones en terminar con la pobreza en una familia. Debemos informarnos y concretar los cambios que este nuevo Chile nos demanda. Esta investigación la puedes ver y descargar en el sitio web de las organizaciones que lo elaboraron y en basepublica.cl.